Buenas a todos y a todas. Bueno, nuevamente estamos en otro video, en esta sesión de encuentro que estamos abordando sobre los milagros de Jesús en el Evangelio de Marcos. Para todos los que estamos trabajando con sufrientes en la UEAN, Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Yo soy Alfredo Rodríguez Martínez, colaborador de la UEAN aquí en la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina. Vamos a abordar en este video el primer milagro que vamos a considerar de este Evangelio de Marcos, que es el bautismo de Jesús. Vamos a comenzar con el inicio de este Evangelio en el versículo 1, con el título propiamente de este texto. Lo primero que tenemos que acentuar es que es un evangelio. O sea, es un género literario propio, original para la época. Quizás Marcos haya sido el primero que haya escrito uno. No es ni un texto histórico, no es una novela, no es una tragedia. No se lo puede leer como hoy uno abordaría un texto literario actual, por ejemplo, un texto periodístico. No, es un texto que quiere expresar y anunciar una noticia que puede afectar a las personas que se adhieran a Jesús beneficiosamente. Es una noticia buena, una noticia feliz, que puede transformar la vida, puede darle un sentido nuevo y planificador. Este evangelio, al primero que anuncia, es precisamente a Jesús. Es el primer nombre asignado al corazón de este evangelio, Jesús. Jesús es un nombre que para la época y para la comunidad judía era un nombre corriente. Muchos se llamaban Jesús. Con este Jesús, con este nombre, que es el nombre de un ser humano, podría asociarse o identificarse, cuando escuchan este evangelio, podría escucharlo cualquier ser humano que pudiera identificarse con él. O sea que en realidad este título o este nombre aplicado a Jesús es un nombre que podría referirse a un evangelio que llegue a todo el género humano. El segundo nombre o título que se le asigna a Jesús en este evangelio es el Cristo. Cristo es lo mismo que decir Mesías o el ungido, el esperado. En realidad es un título que interpela directamente a los judíos del primer siglo o de la época de Jesús. Es un título que a cualquiera que leyera o escuchara este evangelio le interpela fuertemente, específicamente si pertenece al pueblo judío. Y el tercer título aplicado a Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, nosotros por Hijo de Dios, en general, los cristianos, tendemos a asociarlo a Dios mismo. De hecho, creemos en Jesús como Hijo de Dios, como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero en verdad este título no es un título privativo ni del Antiguo Testamento ni del pueblo judío. La noción de Hijo de Dios es muy extendida en diversas culturas y diversas religiones. En realidad podría referirse con este título a toda persona creyente, o sea, a toda persona que tiene en su interior una tensión y una religación hacia otro ser que lo trascienda y en quien pone su esperanza, sus oraciones, sus peticiones. Entonces Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Como Jesús, que puede identificarlo todo ser humano, cualquier ser humano. Como Cristo, puede identificarlo específicamente los miembros del pueblo judío. Y como Hijo de Dios, puede identificarlo cualquier ser humano creyente, sea o no sea judío. Y precisamente es a estos creyentes que está particularmente dirigido este evangelio en esta noción de muchos. No es porque Dios quiera restringir su salvación a un grupo solamente, sino seguramente porque respeta nuestra libertad y le va a otorgar su salvación a todo aquel que quiera adherirse a Jesús, respetando
fundamentalmente su libertad. Nuestra intención y nuestro trabajo misionero es ayudar a que este círculo verde se extienda lo más posible, asemejándose al celeste. Continuando con esta presentación, encontramos en el versículo 2 y 3 de este Evangelio este texto: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Bueno, precisamente este texto, aludiendo a dos referencias del Antiguo Testamento, encuadran todo este anuncio evangélico de Marcos en lo que llamamos la espera mesiánica. El pueblo judío fervorosamente estaba ansiando la llegada del Salvador. Vamos ahora al bautismo de Juan, quien fue el que bautizó a Jesús. Bueno, vamos al versículo 4 y vamos a leerlo muy minuciosamente. Dice: apareció Juan bautizando en el desierto. Bueno, el desierto es muy llamativo que mencione que bautiza en el desierto justo donde no hay agua. Pero como lo hacía en el río Jordán, con esto del desierto claramente está aludiendo a ese ámbito tan significativo para el pueblo judío cuando salieron de la esclavitud de Egipto y tuvieron que durante 40 años transitar un desierto lleno de desafíos, inconvenientes, escaseces, hasta llegar a la tierra prometida. Por eso desierto en este contexto en el que Juan bautizaba alude a una experiencia de búsqueda, liberación, de tierra prometida y fundamentalmente un ámbito de purificación personal y comunitaria, proclamando un bautismo de conversión. Bueno, según las Biblias, hay alguna que traduce proclamando un bautismo de señal de enmienda. En definitiva, por conversión podemos entender para este Evangelio que alude a fundamentalmente dos situaciones personales. Una de un profundo arrepentimiento, un dolor marcado, intenso por algo que uno realmente no querría haber hecho y no querría volver a hacerlo. Y por otro lado también un profundo propósito de enmienda, o sea, de querer reparar el daño que se hizo. Desde luego que si el daño fue quemar una casa, uno puede volver a construirla, pero si fue quitar una vida, eso no se enmienda. Pero bueno, fundamentalmente con este arrepentimiento y esta enmienda por conversión entendemos en el contexto de este Evangelio fundamentalmente dos elementos sustantivos. Uno, cambio de mente, ya pienso distinto. Lo que antes pensaba, afanándome y enfervorizándome por hacer lo que hoy no quiero, hoy lo pienso distinto, tengo valores distintos. Y también hay un cambio de conducta, o sea que la conversión implica un profundo arrepentimiento, un propósito marcado de enmendar en la medida de lo posible, y se concreta fundamentalmente cambiando los valores, cambiando los principios, cambiando la forma de pensar y cambiando la conducta. O sea, en definitiva, la conversión redunda en un cambio de vida para el perdón de los pecados. Por pecados entendemos en este Evangelio todo aquello que esclaviza al ser humano, o sea, que le hace vivir una situación no querida, no deseada. Para el perdón de los pecados, en realidad está haciendo referencia a la necesidad que tenemos de liberarnos de aquello que nos esclaviza, que nos impide ser lo que queremos ser. Acudía a él gente de toda la región de Judea y de todos los lugares de Jerusalén. Judea y Jerusalén. Bueno, claramente está en alusión al centro religioso y cultural del pueblo de Israel. Judea, que es la gran provincia donde se encuentra la capital
de Israel, que es Jerusalén, es donde está el templo. Es donde está el templo. Interesantísima esta imagen, cómo confronta el templo, que es donde mora de alguna manera a Dios, o está concentrado el nexo entre la religión judía y Dios a través del sacerdocio judío. Muy interesante ver cómo en esta escena la gente iba a bautizarse al desierto, al río, lejos ya del centro religioso y cultural del pueblo de Israel. Y eran bautizados por él en el río Jordán. El río Jordán era el río que separaba el camino que hicieron los judíos cuando peregrinaron por el desierto hasta cruzarlo y poder conquistar la tierra prometida. O sea que el río Jordán en el pueblo judío tenía el signo de gran paso, no ya el paso del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad, sino ahora es el paso de la necesidad, de la precariedad, del sin rumbo, de una vida sin destino, a la conquista de la tierra prometida, a la conquista de una vida llena de plenitud. O sea, es el paso hacia lo que se espera, tras confesar sus pecados. O sea que él bautizaba tras confesar sus pecados. O sea, no está especificado cómo es que lo hacía, pero aparentemente había una invitación a que los que se quieren bautizar, porque están dispuestos ya a cambiar de vida, a dejar de pensar como antes, a dejar de vivir como antes, y esperar al Mesías, prepararse para la venida del Mesías, confesaban su situación de pecado, de muerte, de corrupción, de infidelidad. Fundamentalmente el pecado para el judío es haber sido infiel a Yahvé. O sea que confesar los pecados públicamente era un reconocimiento público de haber sido infiel a la ley, infiel a los mandamientos. Confesar los pecados era la condición para poder recibir este bautismo que llevaba a un cambio de vida radical. En realidad, el bautismo de Juan instaba a una profunda conversión, constatado en un cambio de vida radical, es al menos a lo que invitaba en el contexto de la esperanza mesiánica, para esperar al Mesías. Una profunda conversión para lo cual públicamente había que hacer una certificación de esta disposición interior confesando los pecados. Y desde luego había que sumergirse en el agua, había que bautizarse. O sea, bautizarse precisamente es eso, es sumergirse. Sumergirse en el agua con una pluralidad de sentidos, pero dos fundamentales. Uno es como signo del cambio de vida, o sea, morir a la antigua vida. O sea, uno al sumergirse deja de ser lo que era y pasa a tener una vida nueva. Y el otro sentido es el de la purificación, el del lavado. O sea, el agua purifica, lava, da vida. O sea, deja lo viejo y otorga algo nuevo, que precisamente es el perdón de los pecados. O sea, este bautismo es una invitación a cambiar de vida para que Dios perdone los pecados y uno llegue a tener una vida nueva. O sea, en definitiva, el bautismo es el tránsito con la decisión libre y personal de pasar de una vida de muerte, una vida de corrupción, una vida de impureza, a una vida de plenitud. O sea, el paso de la muerte a la vida. Y ahora si repasamos estos mismos elementos, pero en el caso del bautismo de Jesús, ¿cómo habrá sido ese bautismo? Respecto a la conversión, a la confesión, a la inmersión del agua, al perdón de los pecados. Lo primero que podríamos decir es que sería chocante a nuestra fe, muy probablemente, asociar la conversión de Jesús a los dos elementos distintivos que recién mencionábamos, el arrepentimiento y la enmienda, como así también la confesión de pecados que no tuvo o la obtención de un perdón de pecados que no cometió. Pero sí
En este bautismo de Jesús podemos visibilizar claramente dos elementos fuertemente manifestados. El primero es la conversión. Tuvo un cambio de vida totalmente drástico. Dejó su Nazaret, su trabajo y comenzó a partir de este bautismo a tener una vida totalmente nueva, itinerante, conformando un grupo y una comunidad de discípulos, curando enfermos, predicando el Evangelio y el reino de Dios. Y el otro elemento distintivo es con la inmersión en el agua, preludiando el tránsito que le tocaría dar desde la muerte, pasando por la cruz, a la vida definitiva obtenida en la resurrección. El bautismo de Jesús es un preludio de la entrega definitiva en la cruz, una entrega como consecuencia de la donación que hizo durante toda su vida. Y en este bautismo sí nosotros podemos recibir un nuevo bautismo, ya no con agua, sino con el mismo Espíritu de Jesús, para quienes asociándonos al seguimiento de Jesús podamos también adherirnos a este tránsito para obtener una vida plena. Y en base a esto que vimos del bautismo de Juan y de los núcleos principales que requerían este bautismo, les propongo ahora que pensemos, repensemos y también recemos sobre estos elementos principales, pero en este caso referidos a mi propio bautismo. En primer lugar, reflexionar sobre mis propios pecados, todos los hechos, los actos, los pensamientos de infidelidad a Dios. Haber sido no fieles, o sea, no haber tenido fe en Dios. Infidelidad a Dios, infidelidad a personas concretas, e infidelidades a uno mismo, a mí mismo, que rompen mi paz y generan disgregación de mi ser. En segundo lugar, repensar mis propias búsquedas de purificación y de reparación, que seguramente habrán sido varias. Hacer el recorrido en mi vida, cuáles fueron mis búsquedas, mis intentos de purificarme para dejar lo viejo y adquirir lo nuevo, para reparar lo que está roto en mí. En tercer lugar, repensar mis conversiones. ¿Qué cambié concretamente en mi vida? ¿En qué pensamientos modifiqué mis posturas? ¿Qué valores, qué principios modifiqué en mi vida? ¿Y qué conductas? ¿En qué cambió mi vida? Y finalmente, también repensar mis confesiones, mis declaraciones de pecador, tanto a Dios, a los demás y a mí mismo. Tomémonos un tiempo para hablar con Jesús, para expresarle nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros agradecimientos. Y volvemos a encontrarnos para el próximo video, continuando con la segunda parte del bautismo de Jesús.